Estamos con Lucas Andújar en el ciclo de entrevistas de Streamball. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo viene el 2026? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, bien, tranquilo. Por ahora, entrenando un poco, moviéndonos, ya queda poco de las vacaciones. Receso de liga, se descansa, se despeja, se mira para otro lado. Andás como espectador, mirando mucho básquet también te he visto. Sí, nada, trato de hacer de todo un poco. Descansar, obviamente, entrenar también. Hay momentos donde entreno más, hay momentos donde aflojo. Lo hago mucho dependiendo de cómo me siento. Por momentos, si tengo ganas, lo hago. Hay veces que no tengo ganas y lo hago igual, y hay veces que no tengo ganas y bueno, trato de descansar también porque es el momento que puedo elegir no entrenar a Claro. veces. Obviamente son menos las que no entreno, pero eh, al poder elegir a veces lo hago y después sí, conectado al básquet me gusta ver y bueno, acá en la zona mientras pueda y haya partido cerca trato de ir porque me gusta. Te hemos visto por Derqui, por Sportivo, siguiendo un poco la Liga Federal, que te lo tenemos a Julia Prea, que está ahí en la definición. ¿Qué viste de esa serie contra Derqui y la que, bueno, Sportivo tampoco pudo avanzar? Sí, sí, bueno, Juli lo vi contra Sportivo y contra Derqui. En la fase regular contra Sportivo y ahora contra Derqui. Bueno, mi novia está involucrada en Sportivo, así que seguí un poco más a Sportivo. Y bueno, Derqui tengo relación con algunos de los dirigentes, con ese, siempre que estoy por acá voy a verlo, comparto con él un ratito. Y este año también tenía a Emilio en el equipo, Claro. que bueno, un gran amigo, entonces muy contento de verlo de vuelta en las canchas y ir a verlo también me gusta, entonces estuve ahí mirando. ¿Y cómo sos como hincha cuando vas a la cancha? ¿Te contenés? ¿Alentás? ¿Sos de los que grita, dice cosas? Nada, nada, no, muy tranquilo. Tuvo un momento que sí, que capaz que gritaba o esas Ah, mira. cosas, pero bueno, con el tiempo lo fui pensando y no creo que quede tan bien y no Claro, está bueno, entonces traté de estar tranquilo. Sí me pongo muy nervioso, siempre afuera la verdad que me pongo nervioso. claro. Totalmente lo contrario a cuando yo estoy participando, pero bueno, debe ser porque no estoy involucrado y no puedo jugar, Es- entonces los nervios sí, a veces son muchos, pero nada, tranquilos, tranquilos. La verdad que hace un tiempo que trato de tomarlo para disfrutar y bueno, ver justamente ahora tengo personas como Emilio, como mi novia que están involucradas, el nerviosismo es por parte de que quiero que ganen ellos, pero nada, tranquilo, disfrutando, viéndolo a ellos, a Emilio jugar y a mi novia estar en un cuerpo técnico. Bien, y se aporta un poquito lo que ves ahí en la cancha de la tribuna, después de decir, mira, vi esto, pasó aquello, ¿tratás de sumar algo o los dejás que trabajen tranquilos? No, 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 la verdad que, o sea, obviamente si me consultan, digo lo que vi, no, o sea, no digo, o sea, yo no siento que tenga la razón tampoco, o sea, No, son no. puntos de vista diferentes. Siempre que, si tengo una charla y me consultan, sí, pero no soy de meterme porque obviamente no es mi trabajo. Puedo, si, o sea, con mi novia a veces compartiendo casa, muchas veces me preguntan mi punto de vista o lo que yo veo, lo que pienso desde mi experiencia, se lo comunico y obviamente después está en ella tomarlo o dejarlo. Son puntos de vista diferentes, son todos equipos diferentes. Capaz que yo le doy un punto de vista desde mi experiencia de algún equipo donde yo estuve y el equipo donde ellos están son diferentes y no es lo mismo. Pero sí, me involucro siempre que tenga una conversación o doy mi punto de vista y nada más. Si no tengo una charla o no me lo preguntan, solo voy a ver el partido y disfruto de verlos a ellos. Totalmente. Bueno, Belén Asturiano, hablábamos, está en Sportivo Pilar trabajando. Una de las, no sé si pioneras, porque hay otras chicas que han trabajado con equipos profesionales. Debe ser todo un desafío también, ¿no? Manejar a varones que no sé si están acostumbrados. Sí, sí, bueno, creo que cada vez hay un poco más de Está en la mujeres apertura, sí. involucradas en la parte física. Bueno, a ella cuando le llegó la propuesta este año se puso nerviosa y también creo que tiene un punto en contra. Como tiene a favor, tiene algo en contra, que sabe cómo somos los jugadores, Claro, bueno. porque convive con uno, entonces estaba un poco nerviosa de So- lo que yo le cuento, de los cosas así. Sí, especuladores, sí, el que sí. maneja De que a todo, este no le ¿no? gusta. O sea, no digo Este que ella lo haya plantel, ¿no? tenido en el equipo de este, o sea, No, no, estoy no. hablando aparte. Digo yo. No, hoy no tengo ganas de entrenar y capaz que viste alguna serie o cosas así Sí. se pone nerviosa, pero nada, después una vez que arrancó,
Yo creo que dentro de esas cosas que tenemos los jugadores, también en el básquet profesional hay mucho respeto y más allá del respeto hacia ella también es nuestro trabajo, entonces Claro. es tomarlo con seriedad y que ella los está ayudando, como ellos seguramente la ayudan a ella. Entonces, nada, yo traté de comunicarle eso y ella estaba un poco nerviosa, pero nada, tranquila, creo que lo hizo muy bien y tuvieron una gran temporada. Sí, totalmente. Entre los 8 mejores de la Liga Federal, así que buena campaña esportiva. Pero bueno, estamos hablando de tu carrera, queremos conocerte un poquito más. ¿Cómo empezó la historia con ella, con el básquet? ¿Cuándo la conociste? ¿Cómo llegó a tu casa? ¿O vos cómo llegaste? Bueno, vengo de familia, la verdad que totalmente involucrada al básquet. Mi mamá, mi papá, todos jugaron en su momento, papá, tíos, todos, por parte de mi mamá y de mi papá, de las dos familias. Después, mi papá y mi mamá también fueron entrenadores, Ah, mira. entonces creo que sí, desde que Pioneras nacimos, también sí, sí, de sí. básquet femenino. ¿En dónde? Y todo por zona sur, allá en Quilmes, en Moreno, Moreno de en Moreno Quilmes. de Quilmes. Recuerdo cuando era chico, mi mamá dirigía mujeres en Villa España, Ujú. ahí Berazategui queda. Y bueno, mi papá también Moreno, todo por esa zona, todo por Quilmes. La verdad que ellos siempre ahí. Te criaste ahí en las Y sí, sí, tribunas y sí, sí, en sí, los sí, tengo escalones recuerdos de de... acompañar a mi mamá a los entrenamientos y estar ahí afuera desde muy chico. Y nada, de ahí arrancó, mi hermano jugaba ya, obviamente más grande que yo, y arranqué ahí a entrenar y a jugar desde chiquito. No había otro camino, no había otro deporte, era el básquet. No, bueno, después una vez metidos en el club, éramos de la familia que estaba todo el tiempo en el club. Bueno, en un tiempo mi papá estuvo con un buffet también ahí en el Moreno, Ah, entonces era bien. como que convivíamos mucho tiempo en el club y también jugaba al fútbol, al baby Ah, fútbol. mira. Pero bueno, llega un momento que creo como a todos nos pasó, llega el momento de elegir básquet o fútbol, a ver, porque coinciden los horarios, o porque no puedes hacer las dos cosas, más que nada por tema horarios, y creo que yo había llegado ya a la máxima edad de lo que se podía jugar al baby fútbol. Sí, el baby termina medio de 11, 12 años, Sí, no mucho claro, más. y ya de ahí si querés jugar al fútbol tenés que ir a una cancha capaz que de 11 o otro horario, y ya si compartía con básquet, entonces elegí básquet, pero sí fuimos siempre a estar en clubes y de hacer varios deportes. Bien, ¿algún entrenador que recuerde quién te hizo sentir que era el básquet y no el fútbol? Yo creo que sentí, o sea, el básquet era porque me gustaba y también compartía con muchos amigos en ese Ah, momento. bien. Tenía compañeros, o sea, de colegio, de aula, que eran amigos. Y bueno, sí, la amistad fue creciendo porque estábamos mucho tiempo en el colegio y en básquet también. Entonces creo que elegí también un poco por eso. Eh, Tuve entrenadores de chico ahí en Moreno, recuerdo, eh, no están hoy en... Bueno, uno sí está involucrado, Gonzalo Gómez, Ujú. que dirige femenino. Creo que es uno de los entrenadores más ganadores de la liga femenina. Ah, Está bien. dirigiendo en Berazategui ahora. Justo ahora dirige a mi hermana. Ah, Las bueno, bien. Entonces coincidencias, sí, sí. hablemos bien de él entonces. Sí, sí, sí. Él tuve, después tuve también Susana Quattrochi, una entrenadora que también jugó en su momento, obviamente, selección argentina, pero todos ahí en Moreno, que la pasaba muy bien, la verdad. Estaba contento. No, pero no tuve un entrenador como que me marcó el básquet. Yo creo que elegí jugar al básquet profesional o algo ya mucho más grande. En ese momento creo que lo hacía mucho como diversión. Mi tío también estuvo involucrado. En el momento que yo paso de Moreno de Quilmes a Quilmes Atlético Club a jugar, que fueron a los 12, que ya también era como dar un saltito porque Moreno de Quilmes jugaba lo que era la Quilmeña en ese momento Claro. y ya Quilmes jugaba capital y con muchas zonas y mucho más competitivo, entonces Sí, eso fue como dar llegó a un, jugar liga, claro, claro. fue como dar un saltito de calidad dentro de lo que era chico, o sea, Claro. yo, o sea, ni cerca de pensar que quería ser jugador. Después, unos 2 años transcurridos en Quilmes, sí, mi tío también me ayudó a dar otro paso que fue irme a Chivilcoy. Ahí está, ese paso bueno. El secundario y el estudio que decías, tenías amigos, te tuviste que ir a Chivilcoy. ¿Qué secundario, qué colegio? ¿A quién recordás ahí en Moreno? Buah, en Y Quilmes. yo, mis hermanos y yo fuimos todos al mismo colegio, ahí en Quilmes, Brusone. La verdad que yo no era un dotado en el colegio, no me iba tan bien, he repetido. Ah, bueno.
Entonces ya en Quilmes me tuve que cambiar y separar de estos amigos que te contaba, que siguen siendo hoy mis amigos de la vida. Pero bueno, yo tuve que ir a otro colegio, seguía haciendo básquet, pero me cambio de colegio. Y después, bueno, cuando me voy a Chivilcoy también sigo el colegio hasta en un momento que tomo una mala decisión que es dejar el colegio, Ah, sí. pero gracias a Dios con el tiempo lo pude terminar. Ah, bien. Fue en el momento que lo dejé una promesa a mis papás, que bueno, que lo iba a terminar en algún momento. Y hace poco lo terminé, no sé si Bien. tanto por la promesa, sino porque necesitaba terminarlo como para cerrar una parte de mí. Felicitaciones, entonces. Sí, 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 sí. egresado ya, estudios Eh, secundarios completos. sí, sí, lo terminé grande, pero lo pude terminar, la verdad Nunca que... es tarde. No, no, la verdad que, bueno, lo pude hacer. ¿Y hay algo más después para seguir en el estudio? Y cada vez más grande creo que me pica un poco más el bichito. No arranqué nada todavía por el tema de que no encuentro lo que creo que me guste, pero sí estoy buscando todo el tiempo, leyendo de carreras, viendo qué materias se rinden, cuánto tiempo, para ver si encuentro la indicada, para ver si puedo arrancar y ver si me gusta, obviamente. Claramente. ¿Hay alguna rama que te guste más? No sé, la tecnología, Eh, la parte física, no sé, cultura, arte. Creo que lo físico sería lo que está más involucrado, o lo que más conexión tengo por la carrera de deportista, pero lo que más me llama la atención hoy en día es la parte de números, no Ah, mira. sé, no te digo contador porque no sé si estudiaría 4 o 5 años, no sé si es algo que me gustaría, pero sí alguna rama de eso Mira. son las carreras que más me llamaron la atención en este último tiempo. Bien, así bueno, en algún momento te vamos a ver ahí llevando los números, estadísticas, ¿te gustan un poco las estadísticas? Sí, 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 me gustan las estadísticas. No tanto del básquet, pero me gustan las Claro, en estadísticas. No general, soy tanto, claro. sí, sí, sí. Va por ese lado, pero no, bueno, sí, sí. Pero bueno, íbamos a Chivilcoy, te llevó el básquet. ¿Cómo fue esa decisión? 15 años, joven, chico, ¿te fuiste con tu tío? ¿Había un lazo con quien estar o te fuiste solo, a vivir solo? No, no, fui solo. Mi tío hizo la conexión con Fabián Barrales, el papá de Santi Sí, Barrales, que claro. bueno, ahora actual jugador de la liga. Que él estaba ahí en San Lorenzo de Chivilcoy, en las inferiores, y mi tío me dice, ¿querés ir a un campus? Bueno, vamos, le digo, fuimos al campo a entrenar 2, 3 días. Bueno, a Fabi Barrales le gusté como jugador. Mira, así es. Volví, él me llamó con la intención de si quería volver a Chivilcoy. Bueno, después, bueno, tuvimos que arreglar todo lo que sería vivienda, pero en ese momento mis papás me agarraron y me dijeron, bueno, ¿qué querés hacer? Me Mira, dice, para nosotros sos chico, dice, pero si vos te querés ir a jugar, lo aceptaremos y te dejamos, me dicen. La verdad que tomé la decisión, le dije que sí, que yo quería jugar. Es más, mi papá en un momento me planteó si no quería jugar al fútbol en vez del mira, básquet. para tenerte más cerca, quería Y taparte por de algún acá me lado. dice, hay algunas pruebas en fútbol, me dice, porque para él también jugaba bien al fútbol, pero bueno, no sé. Así, ¿de qué jugabas ahí para cerrar el No, tema fútbol? defensor también. Ah, defensor. Defensor y sí, corría también Claro, como loco, pero sí, jugaba en Babi, jugaba de 4, lo que sería el lateral derecho. lateral, bien. Nada, le dije que sí, que tenía ganas y la verdad que Fabián y su familia, bueno, Cari, que son los papás de esta familia, Santi era chico todavía, pero ellos decidieron y me ofrecieron ir a su casa, Ah, mira, así es. adoptarme como un hijo más. Familia adoptiva porque es todo un tema, claro, 15 Totalmente, años sí, eras muy era muy chico. chico y creo que eso también hizo que mis papás accedieran un poco más fácil que irme Claro. solo capaz que a una pensión o lo que podría llegar a ser como es en el básquet. Entonces ellos ofrecieron eso y termino yendo a la casa de ellos, la verdad que siempre los recuerdo, bueno, justo con Santi compartimos la temporada pasada de compañero después de tanto tiempo, Y se desde esos acordaban 15 de sí, no, porque esa yo viví convivencia. 2 años, o sea, nunca cortamos la relación, pero bueno, siempre a distancia. Pero la verdad que esos 2 años que viví con ellos fueron un gran sostén y algo que no me olvido porque fueron un gran puntapié del inicio de mi carrera, que yo en ese momento no lo veía como una carrera de basquetbolista profesional, pero fui a la casa de ellos, me contuvieron y con el tiempo estuve en contacto con mi primer equipo profesional porque yo llego al club y ya había un equipo jugando el TNA en ese momento. Estuve ahí cerca de eso y fue lo que me dio el puntapié y yo vi que me gustaba hacer eso, entonces creo que viene de ahí y ellos fueron
gran parte. Y Chivilcoy, un lugar que tiene muchos recuerdos, también deportivos, porque te quedas en la zona, jugás ahí. ¿Cómo llegas a primera? ¿Cuál es el club que te da la oportunidad en primera? Y ahí yo en San Lorenzo, llego a Chivilcoy en enero, ya obviamente el TNA ya estaba arrancado, yo llegaba como reclutado de inferiores, obviamente con Claro, 15 años, a jugar las categorías torneo local. inferiores, claro, torneo local, jugaba mucho la Liga Junior en ese momento, se jugaba mucho con Junín, Sí, muy competitivo, era picantes, así, sí, sí, duelos picantes ahí, clásicos. sí, sí, la verdad que sí, y bueno, llego en enero, ya estaba arrancado el TNA, termina y al siguiente TNA, que arranca más o menos en agosto, era más o menos el calendario como ahora, ya empiezo a formar parte de los Plante. juveniles, de la rotación del equipo profesional. ¿Cuál era el ídolo o el referente o quiénes estaban en ese equipo, por ejemplo? Y en ese equipo, bueno, hoy tengo una amistad también con Alejo Barrales Claro. y Fernando Rivera. Era que, bueno, Fer tuvo la desgracia del primer entrenamiento de la temporada lesionarse y casi no estar en toda la temporada, pues se rompe el tendón de Aquiles. Entonces fue como Alejo tomó el equipo y fue con el que más compartí, Ujú. porque yo pasé ahí, yo estaba como tercer base, o sea, como, sí, juvenil, pero tercer base. Y bueno, después llevan a un chico como segundo base, un sub-23, yo era muy chico, obviamente tenía 16 años, y terminó siendo el segundo base a lo largo de la temporada, que coincide justo también, comparto con el Negro Acosta. Mira, así que lo tuviste ahí Acá, de de compañero compañero, negro. Uy, sí, 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 ¿qué sí. tal? ¿Qué se puede Sí, sí. contar de esas historias del negro? Nada, re bien el Negro, la verdad que un jugadorazo y a mí la verdad que me trató siempre bien, no sé, éramos los dos de zona sur y Claro. nada, y la verdad que un crack dentro de la cancha y fuera también que siempre bien conmigo, aconsejándome y bancándome. Yo tuve la oportunidad de debutar mi primera experiencia en el TNA a los 16 años y recuerdo que él creo que no sé si no era el capitán, pero si no era el capitán conmigo actuó desde el día de que a mí me comunican que voy a debutar, porque se veía la oportunidad, entonces el entrenador ¿Quién era para...? Alejandro Pepiche Bien. me dice que esté preparado porque estaba la oportunidad y la verdad que el negro me manda un mensaje la tarde del partido Mira. y nada, la tranquilidad de un mayor que entre, que esté tranquilo y que la responsabilidad, que el peso no caía sobre mí, que yo haga lo que sabía hacer Y y que, ayude al equipo, que ellos eran los que estaban a cargo del equipo. claro, Y la verdad que ese gesto conmigo fue muy bueno, pues yo era muy chico y él me comunicó y me dio la tranquilidad de que yo entre a la cancha y esté tranquilo. claro, todo un prócer que te diga eso y además habrá habido un mensajito después y me las das todas a mí. No. Claro, bueno, él creo que en ese momento estaba lesionado, pero sí, Estaba lesionado. obviamente, nada, nada. La pedía un poquito, ¿no? Y sí, 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 sí. Y se Porque la ya tenías que dar igual. estaba en modo escolta, porque él nació como base o tuvo Sí, sus inicios de base, ahí ya era modo escolta, tirador. sí, ya era modo tirador, escolta tirador. Y cabrón, como siempre. Sí, Sí, bueno, sí, sí, la verdad que sí. tremendo. ¿Y esos recuerdos que te quedan? Haber entrado ahí, algún otro grande que pedía la pelota, que te decían algo, che, y como pibe o te cuidaron? No, no, la verdad que siempre bien. Mismo el negro, o sea, no eran, obviamente que sí, te marcan para dónde va el Claro. equipo, para dónde tiene que jugar. Bueno, Alejo también creo que en su momento me ha ayudado mucho desde los consejos y desde verlo a él cómo manejaba los equipos, porque él también en ese momento era chico. Claro, él también es joven, sí. Él debería tener 23 años, creo que tiene sí, 6 7 años más que yo, él tenía 23 años y se estaba haciendo cargo de un equipo con grandes jugadores como el negro y muchos más, porque teníamos un americano que también muy dependiente de la pelota, eh, después estaba Lucas San, que también es de ahí de Bien. Chivilcoy, estaba Leo Peralta, Basirani, no, había Lindo buenos equipo. jugadores, sí, y había mucho más que seguramente ahora me estoy olvidando. Pero la verdad que Alejo también fue otro de los que me mostró un camino de cómo hacer las cosas y me aconsejó muy bien también. Bárbaro. Y después viene cuando llega ese Racing de Chivilcoy, que marcó época también. Estuviste en un equipo que hizo historia en el Federal, bajando de categoría. Sí, yo bueno, ese año en la Liga, en el TNA de San Lorenzo descendemos.
Yo jugué un año más el federal ahí en San Lorenzo. Y al siguiente me voy a Colón, Entre Ríos, y ahí vuelvo a Racing. Tengo un año en Racing de Chivilcoy, jugando el federal, que nos fue muy bien, pero no fue la campaña esta. Claro, la previa fue. Claro, fue el año anterior, nos fue muy bien, llegamos creo que a una instancia antes de jugar o por el ascenso, creo que, o 2 instancias, pero había sido un buen torneo para el equipo que habíamos armado en ese momento, y al año siguiente sí se arma el equipo ese que fue el récord, que la verdad que obviamente con el Diario del Lunes era un equipazo, porque ganamos mucho. Un solo partido, creo que el primero. La primera fecha sí, pierde y después gana todo. Perdemos el primero y lo perdemos ahí nomás, de visitante en Belgrano de San Nicolás. Cancha complicada. Complicadísima, también con uno de nuestros escoltas ahí que no se sabía si iba a jugar, de Kiki Di Pietro, que también era muy importante para el equipo. Pero la perdemos ahí nomás, sobre el final también, y fue el único partido que perdimos en toda la temporada. ¿Y cómo es jugar en un equipo de esos que marca historia, que hace historia? ¿Lo veían cuando empezó la pretemporada? Decís, esto es algo importante, se fue dando durante el año. No, yo creo que con el armado del equipo sí se veía un equipo bueno. Claro. Había un buen cuerpo técnico, con Diego D'Ambrosio a la cabeza, con un grupo también de preparador físico muy bueno, asistente. Hoy el preparador físico y Diego siguen siendo el entrenador y el preparador físico de Racing en la liga, o sea, Claro. Y un armado de plantel muy largo y bueno también, porque vuelve Alejo Barrale a jugar a Chivilcoy, un base que en la categoría la verdad que era de los mejores. El Cholo Martirena, Leo Secchi, Kiki Di Pietro, Chiqui Paredes eran los 5 iniciales. Bueno, y después de atrás venía yo, que el año anterior había jugado de titular. Al año siguiente con Alejo paso a hacer el relevo del base. Mati Gómez Nellar, un tirador, un alero de Córdoba que también venía a jugar en San Francisco, en San Isidro. Santi Barrale de ahí de la casa, pero también un chico con mucha proyección. Y José Papalardi. Claro. No, era un equipo largo y bueno, obviamente que como todo equipo y se tiene que ensambló armar. todo, había que ensamblarlo y se ensambló. Se ensambló, obviamente que cuando arrancó la temporada en ningún momento pensamos en hacer un récord y ganar todos los partidos sin perder. Arrancamos perdiendo el primer partido, Claramente. que obviamente no te marca nada, es el primer partido y fue como en crecimiento lo tomamos, pero a medida que fue corriendo el tiempo y en los entrenamientos, cómo entrenaba el equipo y cómo se presentaba en los partidos a jugarlo, fuimos sintiendo que era para algo importante, y obviamente una vez que fuimos ganando tantos partidos seguidos, no nos enfocábamos en eso, pero sabíamos que estábamos para cosas importantes. ¿Cuándo empezó a ese récord a pesar en algún momento? Decís, mirá todo lo que ganamos, están todos esperando que se corte, que no. ¿Pensaban, hablaban sobre eso o no importaba? Era partido a partido y no miraban ese tipo de estadísticas. No, lo teníamos presente porque teníamos justo una costumbre de subir una selfie. Empezaban las redes sociales a ser importantes. Sí, empezaban las redes en Facebook, era en ese momento una costumbre de una selfie ganadora cada vez que ganábamos y cada vez que ganábamos se ponía el partido que se ganaba, 1, 2, 3, 4, entonces como que medio se sabía el número. Obviamente que a medida que fue creciendo fue no solo nosotros, sino todo el básquet. El ambiente, claro. Claro, el estaban ambiente, todos mirándolos. tanta racha, en un momento viste, entre nosotros charlándolo, los récords que había en el básquet argentino, a ver cuántos partidos consecutivos había en la categoría, cuántos había en el básquet en sí, en el TNA claro. En general. Pero nunca le dimos tanta importancia en sí. Siempre lo teníamos presente, pero no era algo como, vamos a ganar para sumar el próximo partido. Vamos a ganar porque era lo que necesitábamos para seguir primero y seguir peleando y tener localía, en lo que lleva en el federal en ese momento, tener localía hasta la final. Entonces eso era lo importante, obviamente que lo teníamos presente y sabíamos, no te voy a decir que no, porque lo sabíamos los números de partidos que íbamos ganando, pero llevábamos el foco para otro lado, que era ganar para estar puntero, primero, terminarlo más arriba en Argentina sería, claro. Para poder, si llegado el caso que llegábamos a jugar la final, poder jugar la local. Y consiguieron todo y se fue dando. ¿Y cómo se vivió adentro, en la química esa que vos veías que se iba gestando? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el que manejaba el grupo? ¿Quién era el que estaba ahí haciendo que todo se mantenga? ¿O
a veces no es todo lo mismo que se ve de afuera y por ahí adentro no estaba todo tan al mismo ritmo. No, la verdad que nos llevamos muy bien. Obviamente había personalidades fuertes en Claro, donde chocaban en lo basquetbolístico, dentro de la cancha. imagino porque Obviamente, tenía muchos goleadores, por eso había jugadores que dependían de jugar con la pelota y de hacer goles. Entonces, obviamente, cada uno tenía su ego, por así decirlo, pero eh, lo dejaron de un lado también, lo dejaron de lado, más allá de que seguían jugando por eso. Lo dejaron de lado. Si no lo hubiesen dejado de lado, creo que no se podía haber dado el resultado que se dio. Creo que Diego es un gran, en su momento, y creo que hoy lo sigue siendo, más allá de un gran entrenador, un gran formador de grupo, de equipo. Ajá. Creo que fue, la verdad que muy importante, más allá, obviamente, sacando lo técnico, lo táctico y todo, que es muy bueno también. En eso fue muy importante, él se involucra en esa parte también, se involucró en eso, no solo fue entrenador de básquet, sino que él se involucró en eso y lo hizo muy bien. Y después los referentes del equipo, la verdad que dejaron capaz que de lado esa molestia y llevaban adelante el grupo. Y había un combo de todo también. Había jugadores grandes, había jugadores jóvenes y cada uno aportaba desde su lado. No sé, yo recuerdo en esa temporada vivíamos juntos con el Chiqui Paredes, que compartí también ahí, mira, no lo Sí. había nombrado antes, que hoy soy amigo, y Mati Gómez, vivíamos juntos en un departamento los tres, y éramos como los que le dábamos la alegría al equipo, ponele, Ah, por así bien. decirlo, una forma de decir, Sí. ¿no? Obviamente llegábamos los lunes y contábamos nuestras cosas de fin de semana, y el equipo como que agarró la costumbre y no se nutría, pero escuchaba y llegaba el lunes y, che, A ver cuenten qué algo, y hicieron, claro. contábamos a ver qué habíamos hecho los fines de semana. Mirá. Después, obviamente, los grandes, el Cholo, Alejo. Alejo no era tan grande en ese momento todavía, pero ya él Tenía, sí, claro, y peso. dentro de la cancha manejaba el equipo él. Papalardi, también eran gente con carácter Claramente. que manejaban también el grupo. O sea, era un combo de todo, creo que eso también dio su fruto y creo que gracias a ese combo tan grande fue el resultado que fue tan bueno. ¿Fue el mejor equipo o no sé, o te sentiste que eran un equipo imbatible en tu carrera o después Y, viste otras etapas parecidas? y la verdad que tuve otros equipos, pero ese fue uno de los equipos. Llegado un momento, es más, nosotros llegamos a playoff y no pensábamos que íbamos a ganar toda la serie 3-0. La realidad, porque el Federal ganar de visitante era muy difícil. Claro, en época de playoffs largos, ahora se Claro, en hizo. ese Este momento federal era arrancábamos un partido, sí. dos de local, Sí. dos de visitante, o sea, cuarto y quinto de ser necesario y el quinto de local. Y nosotros cerramos todos, dos de local y el tercero visitante cerrábamos. Y no lo pensábamos, pero llegó un momento que ganaba y me decía, bueno, sí, o sea, sí, es lo que pasa, o sea, ganamos y lo tomamos con responsabilidad y en un momento sí nos sentíamos. Y creo que eso también hizo que salgamos a jugar de esa manera los partidos sintiéndonos no superiores al rival, pero sí muy bien nosotros. Y sí nos sentíamos que si nosotros hacíamos las cosas como las veníamos haciendo íbamos a ganar, dependiendo del rival que nos toque. Así que sí, creo que fue uno de los equipos que con más seguridad salíamos a jugar los partidos. Claro. Obviamente después Zárate también lo tengo ahí en ese estatus, escalón, claro. Pero bueno, ellos, después hablaremos de Zárate, pero sí, Racing fue uno de los equipos que sentía eso. Ahí vamos a llegar a Zárate. Entre medio tuvo la pandemia, ese paso por Derqui que quiso replicar, ¿no? Porque bueno, ahí se ganaron. ¿Jugaste en el equipo que ascendió? ¿Cómo se dio después del ascenso de Racing? Después del ascenso jugamos la Liga Argentina, yo juego un año más en la Liga Claro. Argentina y bueno, después vengo a Derqui. Un En paso ahí, Derqui. un receso por Wilde y vengo a Derqui. Ah, es verdad. ¿Cómo fue ese Will de volver a casa? Hablemos un poquito. Sí, no, en Sí. su momento era el prefederal corto que se Claro. hacía al principio, que era el prefederal en Capital solo, con los equipos solo de Capital o alrededores, y los jugadores profesionales, o sí, profesionales que estábamos en receso y vivíamos en Capital, por lo general jugaban casi todos. Claro. Se armaba un torneo muy, muy fuerte. Bueno, yo estaba ahí en casa en Quilmes y
me llamaron de Wilde, justo tan involucrada, o mis hermanas jugaban ahí en ese momento, mi papá estaba también ahí, iba mucho al club, amigo de los dirigentes, me llamaron y fui a jugar ahí el preferal y la verdad que también, bueno, nos fue muy bien, salimos campeones y le dio la plaza al Federal, en ese momento te daba una plaza al Federal a Wilde, que después de eso yo vengo a jugar a Derqui. Claro, ¿y cómo es ganar ahí cerca de casa, con la familia? Si bien te habrán ido a ver a Chivilcoy, pero ahí te sentías en casa. Sí, sí, la verdad que bueno, mi papá, mi mamá siempre me seguían, iban mucho a Chivilcoy, pero ahí iban siempre. Claro, Y mis amigos también. La verdad que ahí sentí mucho más a mis amigos porque más allá que me seguían, ahí iban también todos los partidos. Y también fue muy lindo porque pasar de lo profesional a volver a Wilde, que el preferal en ese momento era, no sé, no era amateur porque tenía jugadores contratados, muchos equipos, además equipos tenían todo el equipo profesional, pero Wilde se entrenaba como un equipo profesional porque se entrenaba todos los días, pero a su vez éramos 3 jugadores nomás, refuerzos contratados, ¿quiénes y eran? Para recordar. Matías Núñez Sí. y Matías Fernández. Ah, bueno, lindos refuerzos. Sí. Sí, ellos eran, bueno, los internos y yo había ido como base y después, bueno, había chicos de ahí que juegan muy bien y que han jugado hasta hace poco preferal y federal y que seguramente si se dedicaban podían jugar cosas, pero bueno, obviamente no se dedicaron y a eso iba con que estuvo bueno porque bajar de un equipo profesional a un equipo que seguía entrenándose igual, pero que convivís con gente que no se dedica al básquet, Claro. que Tiene otras prioridades en y la terminaban de semana. trabajar y llegaban vestidos del trabajo a entrenar con nosotros. Claro, te hace bajar un poco la realidad tuya también, ¿no? Y se vivía de otra manera. Yo creo que un club de barrio, también porque no es un club que se dedica profesionalmente, que hacía un esfuerzo muy grande Claro. para contratar a 3 refuerzos. Mismo los chicos jugadores conseguían sponsor o ellos Mirá. mismos hacían sponsor. O recuerdo que ellos vendían, no sé, en su momento tenían venta de hormas de mozzarella y dulce de leches, que no sé de dónde lo conseguían, Mirá. pero vendían esas cosas para sustentar el torneo y los refuerzos. Bien a Entonces, pulmón. muy a pulmón y la verdad que haber salido campeón también, obviamente yo lo disfruté un montón, pero ver a mis compañeros que ya había hecho una relación, hoy con algunos de ellos tengo una relación de amistad, me llevo muy bien, verlos disfrutar a ellos de esa manera porque es su club de toda su vida y el esfuerzo que habían hecho y consagrar el torneo saliendo campeón y que ellos lo disfruten tanto, obviamente yo lo disfruté a la par de ellos, pero sentir eso desde ese lado, Sí. la verdad que fue muy lindo también. Lo amateur, volvió el jugador amateur ahí Y sí, a sí, vivir. sí, sí, yo como te decía, yo obviamente seguía tomándolo profesionalmente y seguía de la manera que venía de Chivilcoy, pero el día a día era mucho más descontracturado y eran todas otras cosas más amateur que la verdad que fue muy lindo. Una gran experiencia, Sí, entonces, sí, 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 que sí, quedó. sí, Y muy después lindo. viene este Derqui que quiso replicar ese histórico Racing de Chivilcoy. Eran 4 de los jugadores de ese plantel y la pandemia lo frenó. ¿Qué recuerdos quedan? Sí, sí, la verdad que, bueno, muy lindo recuerdo en Derqui, la pasamos muy bien, como vos decís, bueno, venimos el Cholo, Martirena, Leo Secchi, el Chiqui Paredes y Claro. yo, que habíamos estado en el equipo de Racing. Ya en la temporada anterior nos habíamos separado, el Chiqui y yo seguíamos jugando en Racing y el Cholo y Leo se habían ido a jugar juntos a Madrid. Es verdad. Tuvimos una temporada separados, sería 2 y 2. Y esa temporada de Erqui nos juntamos los 4 de vuelta y la verdad que nada, fue algo muy lindo. Como te decía, una relación de amistad con ellos y volver a jugar con amigos, la verdad que es mejor. No siempre se puede Claro. en este trabajo, pero hacerlo fue muy lindo. Y bueno, Derqui también que venía en crecimiento, eh, pregonaba un poco también eso del sentido de pertenencia con el club. Muchos chicos de ahí, que era la mayoría de los chicos eran Sí. de ahí o estaban ahí en un proceso del club. Estaba Nico Medina, que también, Claro. o sea, no sé de qué equipo salió acá a Pilar, No, es pero de Derqui, claramente. venía Es de un reciente. proceso largo también en Derk, y, o sea, y ellos nos recibieron muy bien, y fue medio un combo de ellos mostrarnos cómo se vivía el club y nosotros venir de afuera y tratar de
profesionalizarlo un poco más. Y fue un combo bueno que la verdad que nos venía yendo muy bien. Había equipos armados muy fuertes. Nosotros teníamos un combo bueno, yo también en ese momento era chico, capaz. Era mi primera experiencia también, mi segunda experiencia como base titular a cargo de un equipo. Entonces, capaz que también venía, sacando que venía afuera, venía como un poco como los chicos del club, ¿viste? Como proyecto, como... Una responsabilidad extra. Claro, algo que tenía que ver cómo lo hacía. No tanto como el Chiqui, el Cholo y Leo, que Claro. ya eran jugadores en la categoría. Asentado, sí. Claro, obviamente yo, como te decía, venía de ascender, pero también en otro rol totalmente diferente al que me tocaba hacer en Derqui. Ellos ya habían ascendido en otro equipo, entonces creo que fue un combo bueno, que en ese combo de chicos y jugadores ya en la categoría contra equipos que se habían armado muy fuertes. eh, Nosotros nos fue tan bien que terminamos compitiendo igual a igual contra todos los equipos y en el momento que se corta veníamos punteros en el Claro. torneo y ya estábamos mirando el torneo con otra cara, no como cuando habíamos arrancado, como un proyecto como para competir, ya era como un proyecto para pelear el ascenso, ya estábamos final de temporada y ya veníamos peleando los primeros puestos, Claro, ya entonces se ya estaba cerrando la fase regular, faltaba para la etapa decisiva, claramente que puede cambiar todo en un playoff, pero vos sentías que se iba gestando algo parecido a lo que ya habías vivido, que había una química para llegar lejos. sí, sí, ni hablar. O sea, obviamente que hacer lo que habíamos hecho en Racing era muy difícil y no creo, mismo ahí no se iba a volver a repetir porque habíamos perdido No, no, partido, sí, no por el récord, pero digo, pero sí se veía que podíamos pelear cosas importantes. Obviamente no lo vamos a ver nunca, pero estábamos convencidos de que íbamos a llegar lejos. No te digo que íbamos a ascender, pero íbamos capaz que a pelear por el ascenso o íbamos a quedar ahí en la puerta y se veía algo lindo, pero bueno. La verdad que la pandemia, como a frustró todos, todo, nos, claro. nos agarró y nos cortó ese ¿Y torneo tan cómo, lindo que se venía haciendo. ¿Y cómo lo tomaste? ¿Cuándo fue ese día que dijeron, mira, no se juega más? Fue largo, hubo un montón de idas y vueltas, que se jugaba, que no se jugaba, son 15 días, que es un mes, que es 2 meses. ¿Cuándo se cortó definitivamente? ¿Cómo tomaste ese? No sabemos cómo sigue. ¿Cómo fue esa época de pandemia? La verdad que nosotros íbamos a jugar un partido ese mismo día y ya se estaba viendo todo lo de la Claro. pandemia y todavía no se había suspendido el partido y creo que hubo una comunicación entre jugadores era contra Escobar y hubo una comunicación ahí entre jugadores y dirigentes, che, frenemos porque no sabemos Sí, qué es esto. Medio como que se frena ese partido, no por los jugadores, sino que por un sí, combo total, por guardar la salud. Y se frena ahí, bueno, pensando que a los 2 o 3 días iba a jugar de vuelta. Pasaron los 2 o 3 días, no se juega. Pasó 15 días, se suspende el torneo temporalmente. Yo, bueno, en ese momento vivía con el Chiqui, acá, claro. acá en Derqui. eh, y el club dice, bueno, los que se suspende el torneo, el que se quiera ir a su casa vaya. Nosotros con el Chiqui la verdad estábamos cómodos, entonces le dijimos al club si nos podíamos quedar por las dudas, Claro. porque todavía no se había Si se iba a reanudar en algún cerrado momento. todo, claro. Y nos quedamos ahí en la casa que nos daba el club, nos habremos quedado como un mes y medio más, Ah, mira. ya sabiendo que a los 20, 30 días ya sabíamos que no se volvía a jugar, pero bueno, como estábamos bien, el club nos dijo, chicos, si se quieren, la casa está disponible y nosotros nos llevamos bien, la estábamos dentro de lo que era la pandemia, la pasamos bien, entrenábamos capaz que un poco ahí, era más llevadero que estar cada uno solo en su casa o con su familia, entonces nos quedamos un tiempito más, pero ya a los 2 meses vimos que no iban para más y cada uno volvió a su casa. ¿Y qué pasó con Lucas en la pandemia? ¿A dónde pusiste energía? ¿Qué se pensaba? ¿Te pusiste a terminar el secundario? No, ¿cuándo llegó todo esto? Justamente ya había arrancado yo el secundario, o sea, ya me había puesto arrancaba con mi novia, con Belu, Claro, yo ahí la conociste acá ahí en la Pilar, conocía, claramente. sí. Bueno, ella también un poco fue la que insistió. El Chiqui en su momento también, él arrancaba a estudiar Ajá. universidad, abogacía, y fue otro de los que me insistió con dale, terminalo, si había facilidades para terminarlo. Y yo me había notado justamente en eso, porque la ADJ
me dio la facilidad de hacerlo a distancia, por medio de que como los jugadores de Claro. básquet lo tenemos que hacer sí o sí a distancia. Un gran beneficio que tiene la DJ era eso. Está Me bueno comuniqué saberlo, ¿no? Para los que estén escuchando y Sí, no, la mirando, verdad que sí. Obviamente lo podés hacer a distancia, rendir, inclusive todo. sí, era para mayores, yo ya era mayor de 18, y ese beneficio hacerlo a distancia y me anoté y justo arranca la pandemia, entonces no tenía otra cosa para hacer y justo ahí fue donde terminé el secundario, o sea, gracias a Dios que a ellos que me insistieron, Bien, que yo me anoté agradecido. porque seguramente en pandemia hubiese sido mucho más difícil anotarme, yo ya estaba y con la pandemia más a distancia todavía, entonces hacía todo desde mi casa y ahí lo pude terminar. Así que creo que fue un poco por ahí, Y te tampoco... ayudó un poquito a pasar esa etapa entonces. Sí, no era estudiar porque obviamente ya a la edad que yo tenía, el secundario podía hacerse un poco más fácil. Obviamente tenía que leer algunas cosas, pero ya muchas cosas eran como que no las sabía, pero tenía conocimiento. Se me hizo mucho más fácil, pero bueno, tenía algo con lo de que, che, bueno, ahora me tengo que poner a hacer este trabajo. Y nada, fue por ahí y después entrenarlo cuando podía, obviamente. En un momento era en el balcón del departamento de mi papá, Mirá, haciendo lo que se podía. un balcón, claro. Sí, 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 había que buscarle la vuelta, sí. y nada, después cuando se abrió un poco más, una bicicleta para salir a andar en bici y así sucesivamente que se iba abriendo un poco. Terminé acá en Pilar, en la casa de mi novia, yendo a entrenar en un momento cuando se abrió mucho más. Con Nico Enrique, con el turco, con Nehuen, que estaba en ese momento, el turco estaba en Campana, con Con Ciudad, sí. Claro, o sea, él vivía en Campana, pero había estado en Derqui y medio como que había quedado la relación porque se nos había cortado el torneo ahí. Entonces íbamos a entrenar a una cancha abierta en Campana. Y nada, nos juntábamos ahí un par con Joaco Aguilar, que yo en ese momento no conocía, pero estábamos ahí, nos Mirá. juntábamos a entrenar un ratito y cada medida que se iba abriendo, entrenando un poco más, hasta que bueno, se abrió la cancha y pudimos entrenar, volver. Sí, esas etapas que bueno, ojalá no vuelvan, pero bueno, quedaron todas esas anécdotas, ¿no? Esas locuras que se hicieron para sobrevivir. Sí, no, ni hablar. Cuando vine acá, bueno, lo de entrenar en un departamento, una locura que hoy en día no lo haría. Obviamente Claro. prefiero ir a una plaza, no sé. En un balcón aparte, que no podés hacer abdominales, flexiones de brazo y Y cosa que sí, no no podés hacer mucho. mucho, claro. Y después o sea, en ese momento ya éramos jugadores profesionales, ir a entrenar a la cancha de un colegio descampado, o sea, abierta, un Claro. colegio que casi estaba cerrado también el colegio. Nosotros entrábamos por un lugar que estaba abierto, o sea, no estaba ni abierto el colegio, el patio tenía abierto una reja y nosotros pasábamos por ahí en una cancha de cemento que no estaba ni pintada, que tenía 2 aros de madera y nosotros nos Ah, poníamos, mirá. era el único lugar donde podíamos jugar, entonces con tal de tirar al aro y jugar un picadito lo hacíamos ahí. Así que nada, son anécdotas que quedan lindas, lindos recuerdos. Lindo recuerdo. ¿Y después cómo fue la vuelta? ¿A dónde volviste? Yo vuelvo a Zárate, Ahí claro, empieza ahí empieza el proyecto Zárate el Basket. proyecto, claro. Ellos ya venían de 2, 3 años, o nosotros lo habíamos enfrentado con Derqui, eran uno de los equipos que se armaba tan fuerte. Claro. Y nada, ahí yo estaba entre Derqui y Zárate y bueno, terminé eligiendo Zárate. Y ahí empieza mi parte de la carrera en el proyecto de Zárate, donde estuve bastante tiempo. Ahí también lindo proceso. Desde el federal llegaron hasta la Liga Nacional. Sí, sí, bueno, también el torneo que arrancamos ahí fue post pandemia, un Claro, poco raro también, entre burbujas, es verdad. jugando 3 partidos seguidos, descansando, entrenando, no con barbijo, pero Casi, yendo sí. con barbijo para todos lados, hisopado, antes de cada burbuja. Un contexto medio raro, pero nada, era lo que quedaba para jugar, así que lo teníamos que hacer y terminamos logrando el ascenso. Ese torneo no salimos campeones, pero sí logramos el ascenso, que hay 2 ascensos, Claro. nosotros fuimos uno de ellos. Así que nada, lindo recuerdo del Federal también. Ahí se fue armando todo lo que después vino la Liga Argentina y también otra etapa positiva. ¿Dónde se gestó? ¿Cuál era el secreto ahí? ¿Con quién te hiciste con pinche en Zárate Basket? Y ahí arrancamos el Federal con un muy buen equipo también, muchos nombres. Volvieron varios No, chicos de la ciudad también, ¿no? Se armó un sí, ahí revuelo con vuelve eso. el pelado Pineda, Claro, Dami, Damián bueno, Facu Pineda. Pascolá ya estaba. eh, y, y Maxi Ríos, Salvatierra, Vaquero. Claro, Juan. Éramos, bueno, eran muchos jugadores de nombre en la categoría.
Y bueno, al principio no nos fue tan bien y llegando al final de la fase regular tenemos un recambio ahí, 2 recambios, que se va Maxi Ríos, y llega Seba Chaine, Claro. y enganchan a Agustín Brocal, que queda fuera de Oberá como sub-23. Fichazo, Claro, tremendo. la verdad que esa ficha que nos cayó del cielo, porque ya teníamos las fichas mayores ocupadas. Claro. Y que caiga Brocal como sub-23, la verdad que fue una locura. Y bueno, ahí terminamos de ensamblar el equipo. Y bueno, la verdad que tengo muy buena relación con todos. Hice muy buena relación con Dami, con Facu, con Toti, con Seba, con todos. Nos llevamos muy bien entre todos. La que capaz más perduró en el tiempo y con el que más compartí fue con el Toti, porque bueno, con Dami también compartí en Peñarol, pero la más reciente, que fue la última, fue con el Toti, y con él compartí habitación, con Todo. él, claro, sí, tengo una gran relación de amistad, es como un hermano para mí, o sea, quiero mucho al hijo de él, a él, entonces como que con el que más eh, marcó la relación. Con Dami, con Facu soy muy amigo también, pero bueno, la más reciente fue con el Toti porque la temporada pasada jugamos juntos. Pues siguieron ahí. Y bueno, también se llega a la Liga A. ¿Cómo es ascender a la Liga A? Sí, la verdad que fue el primer año de Liga Argentina, mantuvimos una gran base del equipo del Federal, sumando algunos chicos, en la que llegamos a la final y perdemos contra Independiente de Oliva. Yo de ese torneo, cerrando la fase regular, tengo una lesión que Claro. me deja fuera, pero bueno, seguí con el equipo, así que fue lo mismo, nada más que no jugaba. ¿Y cómo se vive de Entonces, afuera? Los nervios y esto que me decías hoy, no, recién. tremendo. Es más, mucho peor que Claro. ahora yendo a ver a mi novia o a Emilio, como bueno, Emilio también estaba en ese equipo, viendo a un amigo o a mi novia desde afuera. En ese momento yo me sentía parte del equipo y, y era como más, o sea, si perdía yo perdía y si ganaba Claro. yo, o sea, era mucho más el nerviosismo, estaba en el banco suplente, todo, vestido de civil, pero en el banco suplente. La verdad que el vivirlo afuera fue duro, mucho nervios, todo, pero nada, era lo que me tocaba y trataba de acompañar y ayudar al equipo en lo que podía desde ese lugar. Te mantuvieron dentro del grupo porque te quedaste después en la A. Sí, no, ni hablar. En ese momento que yo me lesiono, yo le comunico al entrenador, que era Manu Anglese, que quería seguir siendo parte, que quería operarme y seguir haciendo la recuperación ahí. Obviamente que el club, al lesionarme en el club me ofrece. Ujú. Tengo una charla con Osvaldo, que era el que se encargaba en ese momento, y le comunico, era el intendente, que era Sí. como el dueño Como del que estaba equipo, a sería. la cabeza del proyecto, Claro, sí. obviamente tenía sus cosas siendo intendente, que era mucho más importante, pero era No, sí, sí. el dueño del equipo, por así decirlo. Entonces tengo una charla con él, la verdad que era muy cercano a nosotros, y le comunico mis ganas de seguir en el equipo, y él me dijo que, bueno, como ellos, además de que se tenían que hacer cargo de la recuperación y de todo, se sentían muy contentos y que les gustaría a ellos también que yo me quede. Entonces fue como algo mutuo de que yo siga en el equipo, y como te decía, tenía una relación, éramos amigos. Entonces era como que yo no sé si los ayudaba, pero a ellos les hacía bien que yo esté en el Mira, día a día, y ellos me hacían bien a mí en la recuperación claramente. y vivirlo ahí. Entonces fue como un combo de que para los dos lados, y se pudo dar todo, y seguimos juntos. Obviamente llegamos a la final del torneo y perdemos, y Zárate Vázquez y Manu encabezando el cuerpo técnico decide renovar casi todo el equipo. Obviamente nos había ido muy bien, perdimos la final del ascenso. Claro. Entonces deciden renovar a todo el equipo, y entre esos estaba yo también, entonces renuevo con el equipo y sigo siendo parte. Obviamente yo en el arranque de la segunda Liga Argentina no arranco jugando, pero bueno, estaba Emilio Polese, que lo podía hacer tranquilamente, y la verdad que lo hizo muy bien hasta que yo pude volver. Muy joven ahí, claro. Sí, Chiquito, Emilio. era chico, pero ya había mostrado cosas Talento. buenas el torneo que compartimos la base, y en el arranque de ese torneo él lo hace haciéndose cargo del equipo titular, y lo hizo muy bien.
Te vuelvo a esta etapa, que es la peor, la que nadie quiere hablar en el deporte, que son las lesiones. Y bueno, por suerte te pudiste quedar ahí en el equipo, en el plantel. Es un momento durísimo para la carrera. Nunca nadie te prepara para eso. No, la verdad que creo no, fue la primera vez que tuve una lesión tan dura, que me dejaba tanto tiempo fuera de la cancha. Yo cuando me pasa en la cancha no me doy cuenta, obviamente no tenía la experiencia y no sabía lo que era. Sí intenté volver a jugar y no pude. El kinesiólogo con las maniobras se dio cuenta y cuando yo le pedí volver me dijo, No. esperemos a los estudios. Y bueno, cuando llega el momento del llamado, Claro. de la notificación de la lesión, es todo malo, todo oscuro, se te vienen todas las cosas malas a la vista, a la cabeza. No está en el rango nunca No, de la esa verdad que posibilidad no, de es nada. muy duro, es algo que obviamente no es lindo, pero nada, está el momento del duelo, yo siempre, Belu, mi novia, al lado mío, acompañándome y tirándome para adelante. En ese momento la verdad que yo necesité Claro. que me ayudaran a salir adelante y bueno, Belu era la que vivía conmigo, la que convivía, entonces fue la principal, obviamente mi familia, mis papás, mis hermanos, todos también acompañándome, pero bueno, ella era la que estaba el día a día conmigo y fue una de las principales ramas que me ayudó a seguir adelante y bueno, la verdad que el equipo también. Desde el momento fue un baldazo de agua fría para todos, para yo Sí, también. sí. Pero nada, ahí al toque que nos enteramos, yo me enteré, ellos se enteraron. Recuerdo a Damián, al Pela, a Facu y al Toti venir a mi casa, Ujú. sentarse y decirme, nada, ya está, seguir, vamos, te acompañamos. Bueno, Seba también estaba, Manu, el cuerpo Sí. técnico, todos, dale, no pasa nada, preparador físico, bueno, el Kine, Javi, la verdad que fue también alguien muy importante en la recuperación. Hoy tengo una relación de amistad con él y La hiciste con ellos, todos con él. ¿Cómo todo es con Javi? él. ¿Cuánto? Javi Batista. Ah, Javier Batista, Sí, acá, claramente. bueno. Ah, es una eminencia Sí, también. sí, 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 la sí. verdad que sí. Bueno, yo decidí hacerla con él también porque veníamos trabajando juntos y es una persona que me daba mucha confianza y hoy con el diario del lunes, eh, o sea, creo que acerté en la elección de hacerla con él porque en lo humano y en lo profesional, un crack Javi que me ayudó un montón. Nada, eso, o sea, fue un combo de partiendo desde Belu, que fue la que me vio en el peor momento y Claro, me agarró para salir. Y atrás vinieron todos los demás, mis papás, mis hermanos, mis compañeros que también eran los que estaban el día a día, cuerpo técnico y bueno, el preparador físico y el kinesiólogo, que son del cuerpo técnico, pero son los que más involucrados estaban conmigo en la recuperación. La verdad que fue un combo de toda gente que me ayudó un montón y me acompañó. Eh, yo soy, bueno, también otro muy amante de los perros ajá. y creo que yo venía insistiendo con tener uno y mi novia era como, bueno, Belu era como, fijémonos porque nos mudamos, el perro, no tenemos que mudar, tiene que ser una casa, tenemos que ver muchas cosas, medio como que estaba en duda y cuando me lesiono, Ahí ella sí. toma la decisión de traer bueno, en este momento JJ, que nos acompaña hace 4 años, que la verdad que eh, capaz que alguien que no lo vive como yo lo ve raro, pero fue una compañía el perro para mí y hoy sigue siendo una compañía. Mirá. Y en ese momento de la lesión, él llegó justo cachorrito y la verdad que en los momentos de soledad, por así decirlo, porque siempre estuve con Belu, pero en los momentos que quedábamos a solas, la verdad que fue algo una compañía muy grande y que me ayudó mucho a mí. Mirá, así que bueno, ahí le mandamos saludos Sí, también, sí, sí, sí. cuando esté ahí mirando. Y bueno, la importancia de estar acompañado y el que te banquen dentro del grupo, imagino que habrá sido impagable porque te dieron la renovación de saltar a la A, nada menos. Sí, bueno, nosotros ahí me dan la renovación para jugar la Liga Argentina Ah, la segunda, segunda, claro. claro, que también es un poco loco lo que hicimos en Zárate, porque ascendimos del Federal, la primera Liga Argentina que jugamos, perdemos la final, y la segunda Liga Argentina que jugamos, llegamos a la final y la ganamos.
Claro. O sea, fueron 2 años seguidos, fueron 3 años 3 seguidos llegando a la temporadas final seguidas. Ujú. y el Federal ganándolo y la Liga Argentina ganando y ascendiendo a la Liga Nacional. Que bueno, el grupo creo que también fue gran parte o gran responsable de esos resultados tan positivos, tanto el cuerpo técnico que se mantuvo como el grupo de jugadores. Era un grupo, como te digo, hoy tengo muchos amigos, nos llevamos muy bien y obviamente grandes jugadores, porque si no, solo con la amistad no se No, llega a claramente. ganar tanto o a lograr tantas cosas importantes. Pero Pero le da un plus. creo que fue un combo muy importante y bueno, hoy con todo lo vivido y lo que logramos fue algo muy lindo. Y después sí, el salto y que te respalden para jugar en la máxima categoría. Sí, la verdad que nosotros veníamos haciendo las cosas muy bien, pero bueno, había algunos jugadores que habían jugado la Liga Nacional, pero creo que en ese momento Seba, Chaine y Dami Pineda habían jugado Ujú. y el Toti había tenido su parte ahí antes de venir al Federal de Zárate, una participación con Oberá, pero también como juvenil, como sub-23, Claro. como menor. En ese momento era la Liga Nacional con Zárate con otras responsabilidades. Y la verdad que bueno, tuvieron la confianza en nosotros. Nosotros era un gran desafío como individual cada uno y como grupo. Y la verdad que era algo nuevo para muchos, otros ya lo habían hecho, pero con otras también, con otras responsabilidades, entonces era todo muy nuevo y nos termina yendo, la verdad, que yo creo que muy bien. Sí. Nosotros cuando nos preparamos siempre apuntamos a jugar playoff, que capaz que era un poco una locura, Ujú. pero nada, ese objetivo no lo logramos, pero sí logramos el objetivo de competir contra todos los equipos y de mantener la categoría, ya faltando 6 fechas, 7 para que termine la fase regular, dejar a Zárate en la liga y a un paso de un partido de que perdimos de clasificar a playoff. Sí. O sea, estuvimos muy cerca del objetivo principal, pero cumplimos todo lo otro y uno muy importante que era dejar a Zárate. Y ahí conoces, no sé si ya lo conocías, pero ahí llega Julián Aprea, otro de nuestros integrantes. ¿Cómo es Juli dentro del equipo, del grupo? Claro, él llega ahí al equipo de la liga, llega como uno de nuestros refuerzos. Lo conozco ahí, no lo conocía de antes, o sea, no había compartido con él, sí lo conocía, obviamente, de otros Claro. equipos, pero nada, Juli, un crack. La verdad que hoy lo sigo viendo, es otro de los chicos con los que tengo una relación de amistad, que no te los nombré antes, porque los de antes fueron los del proceso, él ya llegó a la Claro. liga, pero es otro con los que tengo una relación de amistad y nada, un crack, como persona, como jugador. Yo creo que hoy en día le doy mucha más importancia como persona que como jugador porque tengo una relación con él y es lo que yo pienso que con el tiempo queda. Obviamente que lo profesional es muy importante, pero lo que más importancia le doy hoy en día a lo del pasado es por las relaciones de amistad que me queda y la verdad que Juli es un gran amigo. Y le veías, Jay, te lo veías ahí un streamer que iba a hacer cosas con las redes sociales. ¿Cómo lo veías ahí dentro del grupo? ¿O era tímido? ¿Era el que llevaba el grupo? No era tímido, la verdad que era uno de los, obviamente mientras trabajábamos serio, responsable, la verdad que un señor en eso. Cuando terminaba y compartíamos momentos como grupo, era uno de los, sí, de los que llevaba adelante el tema de hacernos reír. No porque, o sea, le dijimos vos sos el gracioso, porque solamente la manera de ser de él era Mirá. muy gracioso, muy contento, muy positivo. Entonces, él y, bueno, acompañado de otros, era uno de los que llevaba el grupo y nos hacía divertir mucho. Así ahí ya andaba mostrando que iba a terminar siendo un influencer. Sí, tal cual. No mostraba sus dotes todavía de Ah, mira. influencer en ese momento. Sí ya metía cositas como el dron, que no es que era raro, nos parecía raro a nosotros porque no conocíamos. Claro. Y nos mostraba los videos que hacía con los drones y la verdad que se veía que le gustaba esas cosas, imágenes, todas cosas que hacía. La verdad hacía videos, presentaciones muy buenas, que bueno, hoy se largó por un lado
que va de la mano, creo, porque le gustaba editar, capaz que hoy está delante de la cámara, pero eso era como atrás, así que la verdad que tenía algo ahí, no nos había contado, pero se lo ve bien hoy obviamente sigue compitiendo en básquet y su otro lado que es el influencer. Ahí se viene el nuevo proyecto, está ahí trabajando a full. Y vos, ¿cómo te ves ahí afuera de la cancha? Bueno, nos quedó hablar un poquito de Oberá, también otros recorridos, pero ¿cómo sos vos ahí del otro lado, el lado B de Lucas? Nos contabas un poquito, el que llevaba alegría en algún grupo, sos el que molesta, entre comillas, el que es inquieto todo el día, el que pone la música. ¿Quién pone la música en los viajes? Bueno, justo ahora el año pasado en Oberá, sí, pero porque era el dueño del parlante capaz también. Pero, bueno. Nada, sí, me gusta, como te decía, me gusta compartir más allá de lo que es nuestro trabajo, que es el básquet. Me lo tomo con total seriedad, como, bueno, todos los compañeros, pero le doy mucha importancia y me gusta mucho lo que es fuera del básquet. Compartir, conocer gente, hacer amigos, juntarnos a comer, todo lo que podemos hacer fuera de lo que es entrenar y dedicarnos a jugar al básquet, le doy mucha importancia y para mí también es muy importante por la experiencia que tuve, todo esto que veníamos hablando, que las veces que me fue bien fue estando en grupos que se llevaban muy bien, entonces le doy gran importancia a eso, cuando había muy buenas personas. Obviamente que seguramente haya equipos de que salieron campeón y les fue bien, capaz que yo solo yendo a jugar al básquet y a trabajar, que está perfecto, y si me ha tocado hacerlo por momentos y lo hice, pero bueno, nada, me gusta el compartir, el hacer asados, esas Ajá. cosas, así que... Hay un asador ahí atrás, bien. Sí, me gusta bastante. ¿El que prende fuego? Sí, si hay alguien que lo hace, se lo dejo, pero si no hay nadie... Me gusta que vengan a mi casa, compartir, disfrutar, sí, me gusta comer asado, si lo tengo que hacer lo hago. El año pasado en Oberá me tocó ser el cocinero oficial, porque la verdad que fui el que cocinó toda la temporada y bueno, y él tenía una casa, gracias a Dios, grande, entonces venían siempre a mi casa y la paso bien en ese rol. Y me gusta. ¿Te gusta manejar el equipo y manejar la parrilla también? Y si no le esquivo, si está la posibilidad lo hago y lo hago con gusto, la verdad que es algo que me gusta. ¿La especialidad? ¿Cuál es el corte que mejor te sale o el que te gusta o el que decís este no puede faltar? Y es difícil que yo te diga que hago bien. No, pero ¿cuál te gusta? Decís. Pero sí me gusta mucho hacer el vacío a la estaca, al asador. Opa. La verdad que tengo una estaca y trato de llevarla a todos los lugares donde juego y me gusta mucho hacerlo eso. Nos anotamos, varios se van a anotar por acá cuando queremos ir a comprobarlo, a chequearlo científicamente. No hay problema porque me gusta y como te decía, es algo que disfruto y se disfruta mucho, así que me gusta hacerlo, así que cuando quieran. Espectacular, así que buen asador, buena parrilla. Si tenemos que elegir a los 5 mejores jugadores que jugaron con vos o que tuviste compañeros, los cracks, elegiste un quinteto de cracks en tu carrera. Te armo un quinteto con los que haya compartido. Si querés te pones el equipo, si no me das 5. No, me dejo fuera, así tengo un lugar más para poner. Ahí está, bien. Y también te lo armo un poco por relación de amistad, seguro. Y después te pido uno de amigos. Y vamos a hacer igual combo. Y me tira más, voy a elegir porque he jugado capaz que con algunos mejores, pero voy a elegir también un poco por cómo me lleve, no más que por amistad. Déjame de base y voy a poner a Alejo Barrales. Bien. Sí, no. ¿Qué te daba? Nada, tengo una relación de amistad y tiene movimientos de crack, ¿no? Es crack, el enano hace es crack, cosas o sea, increíbles. me tocó jugar con él y aprender mucho de él y me tocó jugar en contra y sufrirlo y ver cómo hacer para tratar de frenarlo, la verdad que... Y sabes lo que va a hacer y lo hace. Sí, no, y cómo maneja el equipo, tiene muchas virtudes. Ahí también te puedo poner peleando el puesto a Emilio, porque tengo una relación de amistad, pero bueno, a Emilio vamos a ponerlo es más joven,
Ahí vamos a poner de el grupo de sexto, amigos. acá, No, ahí el está. grupo del equipo de amigos. Bien. Y de alero. Bueno, el 2 indiscutido lo voy a poner al Totti. Al Totti Bien. local. De. De, de 3. Vamos a ponerlo a Junior. Junior. A Junior Merchant. Bien. Ahí, Justo ahora MVP que- del último. Por eso, del último día por un argentino. muy buen presente. Y nada. De, Indescifrable, sí. sí, nada, Juni, aparte es crack, o sea, más allá de, o sea, que tengo una relación, es crack. De 4, y lo voy a poner a Thornton, al Thornton, Altorton. Bien. que bueno, compartí con él en Peñarol y nada, me llevo muy bien, también soy amigo, pero no voy a decir lo que como jugador está Está claramente a la vista. comprobadísimo, sí. Yo compartiendo con él todos los días siempre me sorprendí un poco más, así que nada. Y de pivot podría poner, vamos a dar por lo basquetbolístico más que tengo buena relación, no soy amigo, pero vamos a poner a Borges, al extranjero de la temporada pasada, no verá. Bien. Tengo muy buena relación, me llevé muy bien, pero nada, a veces lo elijo más por lo basquetbolístico. Por lo que da dentro de la Sí, cancha. Bien. sí. ¿Y el quinteto de amigos? Y el O quinteto para de un amigos, asado ahí, para el asador, mientras está el asador y el prendiéndose quinteto el de amigos fuego. me va a quedar corto con 5, Y pero le te puedo llegar a armar un metemos equipo titular y suplente, sacando. Y vamos a poner a Emilio, Polese, claro. sí, a Víctor Fernández también lo ponemos ahí en la doble base. Yo soy el utilero acá, Bien. no juego, o el que los espera con el asado post partido. Vamos a poner al Totti de vuelta y a Pascolat. Bien. En el 3 vamos a poner a alguien que no me había dado cuenta para el otro quinteto, pero lo ponemos en este. Y a Santi Barrales y a Junior. Ya te armo los dos, te armo el equipo de 10. Seguramente me estoy olvidando alguno y me va a matar, pero bueno. Ahora pensándolo rápido son ahí los que salen. Santi de 3 con Junior. En el 4, bueno, a Al y al pelado Pineda. Acá, Ahí ¿no? está, no lo vamos a dejar Modo afuera a tirador, Dami. sí, uno abierto, sí. Sí, sí. Y en el 5 vamos a poner a Juli y a Seba, los dos de Zárate. Bien, Los que tuve en Zárate, a Julia Perea y a Seba Chaine. bien. Y que también están los 10 que te nombré para comer un asado Para- van ideal. Exactamente, así Sí. que va a que poner la parrilla grande. Sí. La última. Me ¿qué es falta, lo- para que me, Sí, me olvidé uno del base también, el que compartí el año pasado, bueno, el Chule Sansiboni también tiene que estar. Y para otro, que ahora que me acordé del Chule, en el 3, que puede ir para el quinteto de básquet, ideal, y el de amigos, que seguramente me va a matar ya porque lo estoy nombrando fuera de todo lo que nombré, el Pájaro Marín. pájaro amarillo. Pájaro Marín. Ahora que nombré al Chule me acordé que son de la Barrí, me acordé de él, no me había acordado, pero va indiscutido en los dos quintetos el Pájaro Marín. Ahí está, bueno, con la promesa de la parrilla, te agradecemos que estemos acá y que hayas dedicado tu tiempo y nos veremos en la próxima liga. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien y sí, vamos a la próxima, nos vamos a estar viendo. Ahí pasaba Lucas Andújar por Streamball.